Don't leave me lonely. 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 Hay otra causa por la cual la unión, la fusión amorosa con la naturaleza predispone a la profecía y puede incluso provocarla, pero insisto, siguiendo el anterior vídeo, que no estoy hablando desde una definición bíblica. Es decir, no estoy hablando desde la definición que te daría un estudioso de las religiones bíblicas, lo que se entiende allí por profecía. Estoy hablando de profecía entendida como un aviso que te llega o una comunicación, porque no tiene por qué referirse únicamente al futuro. O sea, estoy hablando de profecía entendida como que algo del mundo sagrado se dirige a un ser humano y le dice una serie de cosas para que haya pues una comprensión o incluso pues generalmente para que haya un cambio, una rectificación o una toma de acciones necesarias para que las cosas vayan bien. Entonces, en el vídeo anterior sobre el futuro 2, el que se titula Sobre el futuro 2, he hablado de cómo en las tradiciones nativas europeas, pero que puede seguir sucediendo hoy, o sea, cuando algunas personas entran en contacto, en fusión amorosa con la naturaleza o con diversos espíritus de la naturaleza, pueden recibir avisos, mensajes, conocimiento de parte de los mismos. ¿Vale? Bueno, esto ya lo he explicado. Bueno, pues ahora voy a ir un poco más allá, porque sé que algunas personas pueden escuchar eso y decir, bueno, está bien, pero ¿ves? Eso siempre es inferior a lo que se menciona en la Biblia, porque la profecía bíblica te está comunicando contigo Dios directamente y no se puede comparar con espíritus intermedios, por mucho que tú hables maravillas de los maestros arbóreos o de tales y cuales los espíritus de las montañas, etc. Bueno, pues ahora viene la parte siguiente de todo esto, y es que, bueno, la naturaleza es muy amplia y al mismo tiempo es también representativa de todas las cualidades y virtudes de lo que podríamos llamar la divinidad creadora. Entonces, hasta donde yo sé, o sea, a mí lo que se me ha mostrado, e incluso tiene que ver con mis propias experiencias, cuanto más te fusionas con la naturaleza y más tiempo y más espacio le dedicas a estar en la naturaleza, a sentir la naturaleza, a escuchar, a abrirte a lo que la naturaleza te puede expresar, más te alineas con la verdad natural del ser humano y con el propio Creador. Es decir, que llega un momento que estás en la naturaleza y ya no es que viene el espíritu de un árbol o de una montaña a hablarte, o un maestro arbóreo o un maestro X. Llega un momento que te puede llegar la propia energía de la deidad creadora, o por escalas, ¿no? O sea, te puede llegar una energía lo más alta posible que tú puedes llegar a sentir o a captar, dependiendo pues de tu grado de desarrollo espiritual, de la edad que tengas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es que esto tiene una lógica impresionante, que lo que pasa es que es asombroso que en Occidente se haya olvidado tanto. O sea, me refiero al Occidente
O sea, me refiero a la perspectiva espiritual que ha dominado Occidente en los últimos siglos o milenios. Sé que estoy generalizando y que para todo hay excepciones, pero lo que es asombroso es que se haya llegado a la conclusión de que la naturaleza es un mundo hostil y peligroso donde es mejor no ir a buscar a Dios. Dios solo está metido dentro de construcciones hechas por mano humana, llámele iglesias, templos X, y la naturaleza, bueno, pues es ese espacio salvaje, lleno de demonios y de cosas raras, que sí, que bueno, que vale, que es la obra del Creador, pero que solo 4 santos o ermitaños son capaces de poder encarar y confrontar, y que además, de hecho, pues precisamente porque eran santos y luchaban contra los demonios que viven en la naturaleza, pues alcanzaban su nivel de santidad. Sí, vale, ahora cualquiera me dirá, bueno, San Francisco de Asís, bueno, sí, me estás nombrando un santo muy excepcional que fue capaz de hablar del hermano Sol, de la hermana Luna, y fue capaz de entrar en trance estático en la naturaleza salvaje. Nómbrame más, por favor. No me nombres una excepción, nómbrame más. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que generalmente el modelo de espiritualidad y de conexión con Dios que se ha promovido y se ha enseñado en Occidente durante siglos, que llegan a ser más de 1000 años, ha tenido que ver con una desconexión de la naturaleza y con enseñar que la naturaleza es un espacio demasiado peligroso espiritualmente hablando, donde pues eso, habitan espíritus de todo tipo, mayormente demonios. Sobre esto habría muchísimo que hablar porque, claro, todo esto tiene una causa. Una de las causas, una sola de las causas, es la propia desconexión de los líderes o autoridades religiosas que han dicho esto, su propia desconexión de la naturaleza. Pero otra de las causas, que es bastante pesadita, es que, claro, tenían que desarrollar este discurso para separar debidamente lo que era la religión cristiana, que se estaba imponiendo a la fuerza en más y más lugares, de lo que era la antigua religiosidad llamada pagana, que pagano significa campesino, es una palabra que significa básicamente persona del campo. Pues para diferenciar lo que era la religiosidad cristiana que se estaba imponiendo en todas partes de lo que eran las prácticas paganas que mayormente transcurrían en la naturaleza salvaje, hubo que hacer esta diferencia, porque claro, si no, ¿cómo enseñas a la gente que no deben hacer pues lo mismo que hacían los anteriores? O sea, ¿cómo le enseñas a la gente que ya no tiene que ir al bosque a rezar? Es decir, porque tienes miedo de que se continúen las prácticas paganas, tienes miedo de que los árboles sigan siendo considerados puntos sagrados. Tú lo que quieres es que la gente vaya a tu iglesia, lo que quieres es que la gente crea en las cosas que tú estás diciendo que hay que creer y que no se hagan cosas raras. Incluso en los santuarios naturales más reconocidos, que se hizo poner ermitas dedicadas a la Virgen o a algún santo, pues porque era una manera de ordenar todo el culto, es decir, se llevaba dentro de un edificio construido por mano humana, ermita, iglesia X, y se reconvertía toda la tradición ancestral, la costumbre, la inercia de los ancestros, de ir a ciertos lugares donde había cuevas, donde había fuentes, donde había árboles, bosques, etc. Todo eso se reconvertía debidamente y se trasvasaba hacia el culto cristiano. Entonces, estas son 2 causas, hay más porque claro, esto podría dar lugar a mucho debate, pero lo cierto es que venimos de muchas generaciones de no estar pensando que el mejor lugar para conectar con el Creador, por así decirlo, es la naturaleza salvaje, que es su máxima obra y lo que lo representa más. Porque la obra de mano humana, al tener el ser humano este libre albedrío que tenemos, en fin,
La obra de mano humana a veces expresa las verdades y, digamos, la misión espiritual que Dios quiere para los seres vivos, pero a veces no. A veces hacemos cosas que la verdad traen más mal que bien y hacemos muchas cosas que son tontas, disparatadas o simplemente torcidas. Entonces, tú ves, por ejemplo, en la naturaleza que todos los animales más o menos y generalmente siguen, digamos, pues un orden. Son fieles a su propia ley interior, a su propia esencia. En cambio, miras al mundo humano y te encuentras de todo. Te encuentras humanos que están siendo verdaderamente humanos y te encuentras humanos que dicen, pero ¿y esto? Pero, en fin. Entonces, es en el mundo de la naturaleza salvaje donde es más fácil ver la verdad de las cosas. No quiere decir que todo sea fácil, bonito y maravilloso. No quiere decir que la naturaleza sea todo música de violines y todo, en fin. No, pero se ven las cosas verdaderas, se ve todo tal cual es. Y bueno, en los relatos bíblicos más antiguos, que son los pilares fundamentales de lo que luego se ha llamado cristianismo, pero que también se puede decir que son los pilares de lo que luego se ha llamado judaísmo, inclusive lo podríamos extender hacia el Islam porque viene todo de lo mismo. O sea, tú ves los relatos antiguos bíblicos y exceptuando el momento en el que se construyó el santuario y el templo, que eso es bastante posterior, te encuentras con un montón de tiempo, un montón de relatos en los que el encuentro con seres sagrados o inclusive con la misma energía de lo que en la Biblia se presenta como el Creador, sucede en la naturaleza. Entonces es también asombroso que se pase por alto esto y que parezca como un hecho anecdótico cuando resulta que es deliberado y fundamental, por lo menos hasta donde yo lo entiendo y a mí se me ha mostrado. Por supuesto, esto solo es mi perspectiva, pero voy a poner un ejemplo muy claro para que se entienda lo que quiero decir. Moisés. Estaremos de acuerdo en que Moisés es un personaje fundamental para el cristianismo, para el judaísmo, para el islam, ¿no? Empezando por el judaísmo, que digamos que es, bueno, la religión del antiguo Israel es la más antigua de estas tres y es la que aglutinó, creó y conservó los textos sagrados que luego serían tomados por estas otras dos religiones, cristianismo e islam, con sus variantes, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir Moisés. Moisés está reconocido en estas tres religiones como alguien clave. Ninguna de estas tres religiones le cuestiona la santidad y se considera un superprofeta, vamos, por no decir, bueno, lo más, ¿no? Entonces, ahora piensa, ¿dónde se apareció Dios a Moisés para decirle libera a mi pueblo? La primera, digamos, el primer contacto, la primera epifanía o manifestación divina de Dios ante Moisés. ¿Acaso sucedió por las calles de Egipto? ¿En algún palacio de los faraones? No, bueno, me dirán, no, claro, ¿cómo iba a ser en los faraones que eran los malos? No, pero podía haber sucedido en su casa. O podía haber sucedido, pues eso, pues en una casa de alguien del pueblo hebreo. Se podía haber aparecido a Moisés pues mientras caminaba por el barrio de los esclavos, que se supone, ¿no?, que había barrios donde vivían los israelitas y tal, yo qué sé. Podía haber aparecido en un montón de sitios. ¿Y dónde se aparece? Pues en un arbusto, cuando Moisés estaba haciendo de pastor por ahí, por los montes, que estaba solo por ahí por los montes. Entonces, esto, bueno, puedes seguir pensando que es anecdótico y es una casualidad. O puedes empezar a ver todo el patrón que hay en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y es que, básicamente, si Dios podía elegir dónde aparecerse, elegía la naturaleza. O venía de la naturaleza.
O sea, porque pues Abraham, Isaac, todos estos, bueno, todo lo que son las raíces del antiguo pueblo de Israel, pues pasaron mucho tiempo en lugares habitados tipo ciudad o poblaciones grandes, y sin embargo los encuentros, las manifestaciones o las visiones suelen suceder en lugares más bien tirando a solitarios, silvestres, apartados. Vale, por ejemplo, cuando se aparecen los ángeles a Abraham, vienen por ahí, pero ¿dónde estaba Abraham entonces? En un encinar. ¡Ay, qué casualidad! Dirán algunos, no, es que todo es muy casual. No, no es casual, es intencional. Es que Dios siempre prefiere la naturaleza para entrar en contacto con el ser humano. ¿Por qué? Porque la naturaleza es, como expliqué en el anterior vídeo, en el vídeo que se titula Sobre el futuro 2, o sea, la naturaleza sigue siendo, ha sido y es la interfaz más veraz y segura para entrar en este plano ciertas energías sagradas. O sea, es como, por así decirlo, el mejor teléfono para hablar con Dios. Entonces, ¿dónde es el mejor espacio para que la comunicación con Dios se desbloquee? Bueno, pues si tú eres creyente bíblico y abres la Biblia, Antiguo Testamento, vas a ver que de una manera numéricamente abrumadora, la mayor parte de apariciones, visiones y manifestaciones tienen lugar en la naturaleza. Y bueno, vale, cuando se construye el santuario, se construye el templo, ok, allí, pero luego eso es destruido y entonces vuelta otra vez a la naturaleza. Visiones de profetas, como la de Ezequiel, por ejemplo, pues estaba al lado de un río. Y así, pues cuando se marcha Elías en un carro de fuego, ¿dónde estaba cuando se lo lleva Dios en un carro de fuego? Al lado de un río. Pues si Dios le gustara tanto la civilización y lo apiñado y las ciudades y no sé qué, pues estaría nada más actuando allí. Que no digo que esté mal vivir en ciudades y todo eso, lo que estoy tratando de hacer entender es que la naturaleza tiene un valor impresionante, no solo como creación divina, sino como espacio privilegiado para sentir a Dios, para alinearse con la verdad del ser y para recibir mensajes de su parte. El destrozo de la naturaleza, por lo tanto, va más allá de que, es que nos vamos a quedar sin agua potable, nos vamos a quedar sin aire puro. No, es que te vas a quedar sin teléfono con Dios a este paso. ¿Y qué te va a quedar? El mundo máquina. Bueno, ya hemos visto películas sobre eso. La Matrix y todo eso. ¿Qué es lo que te queda? Cuando destrozas la naturaleza, te lo estás poniendo muy difícil para tener una conexión pura y fluida con el Creador. No te diré que no pueda ser, claro que sí, pues porque por eso es el Creador y bueno, ya se las apañará. Pero quiero decir que todo se va retorciendo más y más cuando damos más y más poder a las máquinas y vamos destrozando más y más la naturaleza. Porque además las máquinas, la tecnología, la tecnoutopía de la que hablaba hace 2 vídeos, ¿qué es el problema de la tecnoutopía? Es que se alimenta de naturaleza, de lo que llaman recursos de la naturaleza, de una manera tan feroz, tan salvaje, que es como lo de los aliens, los depredadores estos, ¿sabéis la película de Alien? Esa cosa que no para de comer y que nunca tiene bastante y que es como una bestia. Pues esta tecnotopía que se está creando, esta inteligencia artificial y todo eso es como la megabestia de los aliens en términos de devorar naturaleza. Entonces, bueno, o sea, para las personas como yo, que, bueno, yo estoy aquí como una rareza en España, ¿no? Pero hay más. En el mundo indígena, en las tradiciones que se vienen llamando originarias, nativas o como se les quiera llamar, la gente, o sea, la mayor parte de personas, digamos, que llevan una vida consagrada, que mantienen una serie de prácticas de conexión con lo sagrado, todos lo sabemos. El destrozo de la naturaleza no es solo una tragedia
que compromete la calidad de vida de nuestros hijos o de nuestras generaciones futuras, es que compromete nuestra propia capacidad de conectar y de recibir el abrazo amoroso, la presencia del Creador. Entonces es como condenarnos a tener cada vez menos espacio sagrado, menos espacio de conexión. Es como ir destruyendo más y más templos sagrados, los templos de la naturaleza. Que yo no tengo nada en contra de que los cristianos y las otras religiones, o sea, no tengo nada en contra de que cada uno haga sus templos. Cuando critico estos cambios de cosmovisión es más que nada porque se han hecho a costa de demonizar la naturaleza. Que esto es para mí lo grave. O sea, yo me parece completamente normal y sensato querer hacer lugares de reunión construidos por mano humana, pues para que, qué sé yo, pues para que los fieles puedan rezar juntos y puedan hacer sus oficios religiosos. Me parece normal, porque así, pues mira, estás recogidito, no pasas frío, si llueve no te mojas, etcétera, etcétera, y sabes que pues en cada pueblo, en cada ciudad, pues hay un sitio de esos de reunión, vale. El problema es todo el discurso que durante siglos y milenios se ha realizado en contra de la naturaleza, haciendo una especie de comparación tramposa, ¿no? De decir esto bueno y esto malo. O sea, vete al templo, no vayas al bosque. Este es el problema. Y de ahí pues que me está saliendo hacer estos vídeos y hacer estas cosas para decir es que es muy grave la destrucción de la naturaleza. Y si hubiera plena conciencia en los líderes religiosos de las religiones bíblicas actuales, de esto que estoy diciendo, si miraran hacia sus propios textos sagrados y vieran dónde se aparecía Dios a sus antiguos profetas, a sus antiguos santos, a los patriarcas, a las matriarcas, tú dirás, bueno, es que cuidar la naturaleza debería ser un deber religioso más. O sea, debería ser un deber religioso no solo para garantizar un futuro saludable para el ser humano o para otras criaturas como animales y plantas por ser obra de Dios y todo eso, es que es un deber religioso para conservar y recuperar de entrada ese espacio de conexión. Claro que esto que estoy diciendo, ya sé, suena a ingenuidad total. Es como si Heidi cumple 54 años y agarra el micrófono y empieza a hablar. Bueno, pues igual, ya sé, suena a discurso de Heidi total, pero esa soy yo, con ideas de Heidi que ya sé yo, que bueno, en fin. Pero bueno, lo tengo que decir porque es lo que veo y ya está. Y alguien lo tiene que decir en mi parte del mundo y pues lo digo yo y ya está, me da igual. O sea, no es que me dé igual si se me escucha o no se me escucha, pero quiero decir que lo digo de manera incondicional, independientemente de que me escuchen 4, de que me escuchen 100. La cosa es así. La naturaleza sigue siendo la gran interfaz sagrada, el gran templo natural en el cual Dios se sigue paseando, como se dice en la Biblia que se paseaba por el Edén. Pues sí. Y además cada parte de la naturaleza tiene cualidades diferentes que hay que descubrirlas y que tienen que ver con diferentes aspectos y cualidades de Dios, porque no es lo mismo pasear por una playa y qué clase de comunicación con Dios vas a tener allí que subir a una montaña o que pasear por un bosque. Y yo personalmente, pues a lo largo de mis casi 22 años de escuchar, he tenido experiencias muy intensas de conexión con lo sagrado en diferentes lugares. Que me he dado cuenta, digo, no es lo mismo debajo de un árbol que subiendo a la montaña. Son experiencias muy intensas, pero expresan normalmente cualidades o facetas divinas diferentes. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Prácticamente todas las conexiones súper intensas que he tenido de entrar en un estado de trance espontáneo y sentir la energía sagrada que baja del cielo en modo cascada celestial que yo digo, y que suelo sentir asociada con, entre comillas, el Padre Celestial, que esto es hablar de algo muy elevado, muy arriba,
siempre, o bueno, casi siempre, me ha sucedido subiendo a montañas o en lugares elevados. Ahora, tú coges este dato que te estoy diciendo y pues agarras la Biblia en el Antiguo Testamento y mira a ver qué es lo que pasaba en las montañas en relación con el antiguo pueblo de Israel. Y mira a ver qué importancia tenían las montañas. Sigue adelante, eres cristiano, vete a los evangelios y vete a ver qué es lo que hacía Jesús en las montañas. ¿Iba o no iba a las montañas? Bueno, pues para mí hay una relación. Hay una relación. Y no es casual, como he dicho, sino intencional. Lo mismo el asunto de los árboles. Es que sobre los árboles, Dios mío, lo que se podría hablar. O sea, madre mía, de los árboles. Yo lo que puedo decir es que hay tantas historias y anécdotas y relatos sobre seres humanos que llegaron o alcanzaron la iluminación, el conocimiento, la santidad, yo qué sé, y estaban sentados bajo un árbol o cerca de un árbol, o que adoptaron un árbol como lugar desde el cual impartir enseñanzas. Esto está por todas partes, está en la Biblia y está en todas partes, pero no es casualidad, de nuevo. Esto tiene que ver con lo que he explicado en el vídeo anterior. Tiene que ver con la cualidad del árbol de actuar como portal dimensional y permitir la entrada en este plano de determinadas energías sagradas, de determinadas facetas divinas incluso, si me apuras. Bueno, tú ahora puedes decir, no, el árbol no tiene que ver. Bueno, pues ¿por qué no les preguntas a todos esos seres de la antigüedad, esos seres humanos iluminados, maestros, líderes, jueces, qué sé yo, vete y diles que en vez de estar sentados bajo un árbol se pusieran en medio de la plaza del pueblo, allí en medio, y que hicieran lo mismo? ¿Por qué no? Vete y escucha a ver qué es lo que te van a decir, porque alguna explicación había para esto. Y no es simplemente porque el árbol diera sombra, porque sombra también la da un toldo o la da una construcción de estas que tienen pilares y techo, o sea, un cubierto, vamos. Entonces, bueno. ¿Y por qué tantas iniciaciones y tantos procesos intensos de regeneración, de metamorfosis espiritual tuvieron lugar en cuevas? ¿Por qué tanta gente se ha retirado a las cuevas para atravesar un intenso proceso de deconstrucción de su viejo ser y han salido cambiados? Pues, a ver, vete y pregúntales a esos místicos, a todas esas personas que te digan por qué se fueron a una cueva. Porque lo mismo lo podían haber hecho metiéndose dentro de una casa, cerrando la puerta y las ventanas, ¿no? Pues todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. ¿O por qué se creó el ritual del bautismo? O sea, ¿de dónde sale? ¿Qué es esto? De irse a un río y que te echen agua por encima. Sumergirte en un río, que también está muy extendido. Ríos, mares, lagos, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué en la naturaleza? O sea, ¿por qué Jesús se fue al Jordán? ¿Por qué estaba allí Juan el Bautista echando agua a la gente o metiendo a la gente en el agua? ¿Por qué no lo hacían simplemente una fuente de otro tipo, una fuente pública, en una piscina de otro tipo? No, iban al río. Bueno, me dirá alguien, no, porque es barato, o porque, bueno, barato, sí, bueno, barato. Que no, es que de verdad que no, que los tiros no van por ahí, tiene que ver con la naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza todo, y sin embargo la gente está pensando que las cosas, la conexión con Dios, tiene que ver con otra cosa. Y así vamos. Y cuanto más alejado y más desconectado esté el ser humano de la naturaleza, más difícil se lo pondrá a sí mismo para recuperar la conexión con el Creador, o con la divinidad creadora, o como le quieras llamar. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza sigue siendo, como ya he dicho, su obra más verdadera, la que todavía está viviendo con más fidelidad el modo de ser original.
Y Dios se pasea por la naturaleza como Pedro por su casa y ya está, y es así. Por las casas humanas, bueno, pues también se pasea porque para eso Dios es Dios, pero no es lo mismo, pues porque el ser humano pone infinidad de barreras entre su conciencia y lo que es Dios, y eso es mucho más complicado. En fin, creo que lo voy a dejar aquí porque me podría enrollar más hablando de más cosas, pero vamos, básicamente lo que quería decir es que nadie piense que todo el tema de la profecía de la naturaleza solo tiene que ver con que pues vengan espíritus de tal o cual tipo a decirte cosas. Es que el siguiente paso, el escalón siguiente, es la conexión con el Creador. Y, en fin, pues quién es el que mayormente puede decir lo que va a pasar o lo que tienes que hacer o cómo, o sea, en qué clase de cosas tienes que tomar conciencia, dónde tienes que rectificar tu vida. Bueno, pues es como la autoridad suprema, ¿no? Por decirlo así. O sea, pues ahí está. ¿Quieres tener más conexión con el Creador? Pues empieza por recuperar más verdad, recuperar más naturaleza en tu vida. Y ya está. Y es así.